Iniesta, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. ¡Gol! ¿Cómo está Fabregas? ¡Gol! El dios del fútbol. ¡Gol! Acá está el gol de Di María, cruzó la que el gol de Di María, la cruzó para Di María y está. Hay algo en el fútbol que trasciende el deporte, algo que no se puede medir en goles ni en estadísticas. Es una pasión que une a desconocidos, una identidad que se hereda, una religión sin dogmas, pero con himnos. Es un espejo donde se refleja lo mejor y lo peor de lo humano. Este no es un vídeo sobre tácticas, es una mirada filosófica y sociológica al fenómeno futbolístico. Desde Camus hasta Durkheim, desde la Bombonera hasta Qatar. Porque cuando 11 jugadores pisan el césped, también lo hacen la historia, la política, la economía y el alma colectiva de un pueblo. Bienvenidos a El Fenómeno del Fútbol, un viaje al corazón de la pasión más compartida del planeta. El fútbol es más que un simple deporte, es un fenómeno social global que mueve pasiones, identidades y multitudes. Basta ver cómo un partido importante puede paralizar ciudades enteras o hacer que millones de personas vibren al unísono frente a una pantalla. Desde sus inicios como juego amateur hasta convertirse en un espectáculo hipercomercializado en el siglo XXI, el fútbol ha reflejado aspectos profundos de la condición humana. ¿Por qué atrae a tantas masas? ¿Qué explica su capacidad única de unir o enfrentar comunidades enteras? A continuación, exploraremos el fútbol desde perspectivas filosóficas y sociológicas, destacando sus aspectos positivos, unidad, pasión, identidad colectiva, y también sus riesgos, fanatismo, alienación, comercialización excesiva. El fútbol posee una asombrosa capacidad para unir a las personas. En el estadio o frente al televisor, desconocidos se abrazan celebrando un gol de su equipo, compartiendo una euforia común. El sociólogo Emil Durkheim llamaba efervescencia colectiva a esa energía compartida que surge cuando una comunidad se reúne en torno a una misma emoción. En un partido de fútbol, miles de individuos laten al mismo ritmo, sufren, cantan y festejan al unísono y experimentan un sentimiento de unidad grupal difícil de encontrar en otras actividades. Esta pasión compartida genera fuertes lazos de pertenencia. La afición construye una identidad colectiva en la que todos se reconocen como parte de un nosotros. Por ejemplo, los hinchas suelen lucir los mismos colores, cantar los mismos cánticos y venerar los mismos símbolos como escudos, himnos o mascotas, comportándose de forma muy similar a los feligreses de una religión en pleno ritual. No en vano se suele comparar al fútbol con una religión. Los estadios hacen de templos, los jugadores ídolos casi divinos y la afición oficia de fiel congregación. La alegría de la victoria es catártica y la tristeza de la derrota, compartida, se sobrelleva mejor. Se ha dicho humorísticamente que, si tu equipo gana, el lunes será menos lunes. Si tu equipo pierde, el lunes es la prueba de que hay días nefastos en años nefastos. Esta frase del escritor Manuel Vázquez Montalbán resume cómo el resultado futbolístico puede influir en el estado de ánimo colectivo de una sociedad. De hecho, estudios y anécdotas apuntan a que el rendimiento laboral llega a cambiar según gane o pierda el club local. En ciudades como Vigo o Pamplona se ha observado que la productividad sube o baja los días posteriores a los triunfos o derrotas de sus equipos Celta de Vigo u Osasuna. El fútbol, por tanto, no solo entretiene, sino que afecta la vida cotidiana de las comunidades. En última instancia, para muchos hinchas, el fútbol es una forma de vida, un componente central de su identidad.
Los aspectos positivos de esta pasión son numerosos. El fútbol puede fomentar valores colectivos beneficiosos, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo y el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Incluso se ha hablado de un poder pedagógico. A través del juego se enseñan la disciplina, el respeto a las reglas y el juego limpio, valores útiles que luego pueden trasladarse a la vida diaria. No sorprende entonces que el fútbol sea visto como un lenguaje universal. En cualquier rincón del planeta, un balón puede servir de puente entre personas de culturas o credos distintos. Una pelota en la calle permite que niños que no comparten idioma jueguen juntos sin problemas. Este idioma común del fútbol ha sido reconocido hasta por líderes políticos y pensadores. Por ejemplo, el camerunés Roger Milla, legendario futbolista, dijo que «Gracias al fútbol, un país pequeño puede ser grande», aludiendo a cómo los éxitos futbolísticos de una nación pueden darle visibilidad y orgullo en la escena internacional, uniendo a su pueblo en torno a la hazaña deportiva. Detrás del griterío de los estadios y de la aparente simpleza de 22 jugadores tras un balón, el fútbol encierra significados profundos que han captado el interés de filósofos y sociólogos. Desde la fenomenología, que estudia la experiencia vivida, hasta el existencialismo, que indaga en el sentido de la existencia, e incluso la teoría crítica, que analiza las estructuras de poder y la cultura de masas, diversas corrientes han reflexionado sobre lo que el fútbol representa para el ser humano y la sociedad. Desde esta perspectiva, la fenomenología, el fútbol se entiende como un juego existencial, una experiencia en primera persona, cargada de significado. Filósofos como Maurice Merleau-Ponty, fenomenólogo, enfatizarían el rol del cuerpo y la percepción. El futbolista vive el partido con todos sus sentidos, y el hincha en la grada también encarna la emoción colectiva. El filósofo Rafael Capurro describe el fútbol fenomenológicamente como un espacio libre y contingente, donde los jugadores pueden iniciar siempre algo nuevo y se reconocen mutuamente en ese juego. En la cancha se crea un mundo aparte, con sus propias reglas, tiempo y espacio, un universo lúdico. Esa burbuja de juego, similar a lo que Johann Huizinga en Homo Ludens llamaba el círculo mágico del juego, permite que tanto jugadores como aficionados experimenten una realidad distinta, más pura y auténtica en cierto sentido. La libertad y la creatividad dentro del partido son esenciales. Cada jugada es impredecible y no predefinida, lo que genera esa emoción única. Además, la fenomenología destaca cómo los hinchas comparten su identidad con el equipo. La identidad del club, sus colores, su nombre, su historia, se vuelve parte de la identidad del aficionado. En palabras de Capurro, el fútbol tiene un ethos propio y es un juego de reconocimiento mutuo entre jugadores y entre el equipo y su afición, que pierde su esencia si se convierte en mera mercancía o cálculo. Los existencialistas, preocupados por encontrar significado en un mundo a veces absurdo, también encontraron lecciones en el fútbol. El caso más célebre es el de Albert Camus, escritor existencialista y ganador del Nobel, quien fue portero en su juventud. Camus aseguraba que lo que más sé acerca de la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. ¿Qué quería decir con esto? Para Camus, la cancha fue una escuela de vida, donde aprendió sobre el coraje, la honestidad y la solidaridad. La soledad del portero frente al peligro le enseñó la humildad del individuo ante la adversidad. En el fútbol, como en la vida, uno debe jugar en equipo, pero también asumir responsabilidades individuales. Cada partido es imprevisible, igual que el porvenir, y hay que afrontar tanto la victoria como la derrota con integridad. El existencialismo ve en la pasión futbolera una búsqueda de significado y pertenencia. Ser hincha de un club le da a muchas personas un propósito, una causa a la cual amar y a veces sufrir, que llena de significado los fines de semana.
Incluso en la angustia del aficionado, esa agonía de ver a tu equipo al borde de descender, por ejemplo, se refleja la condición humana frente a la incertidumbre y la esperanza. El filósofo Jean-Paul Sartre bromeó una vez: en el fútbol todo se complica por la presencia del rival, lo cual, leído de manera más profunda, alude a cómo nuestra libertad siempre coexiste con la del otro, un pensamiento muy existencialista. En suma, desde este ángulo, el fútbol es una metáfora de la vida. Esfuerzo, libertad, incertidumbre y significado se ponen en juego durante 90 minutos. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt y otros teóricos críticos han analizado el fútbol dentro de la cultura de masas, a veces con mirada escéptica. Una famosa frase derivada de Marx es que la religión es el opio del pueblo. Muchos han sugerido que el fútbol cumple un papel semejante en la sociedad moderna, un espectáculo cautivador que distrae a las masas de problemas más urgentes. Desde esta óptica, el fútbol puede ser visto como una forma de alienación. El hincha vuelca sus energías y emociones en un juego que, en última instancia, no cambia sus condiciones materiales de vida. Y esto podría ser aprovechado por élites políticas o económicas para mantener el status quo. Ya en la antigua Roma se hablaba de panem et circenses, pan y circo, para describir cómo los gobernantes proveían alimento y entretenimiento barato al pueblo para contentarlo y desactivar su espíritu crítico. En la actualidad, el fútbol cumple esa función de entretenimiento de masas. Por ejemplo, se ha observado que, en contextos de tensión social o crisis, el fútbol sirve de válvula de escape emocional, y algunos gobiernos fomentan su difusión para ganar tiempo o popularidad. Durante la dictadura franquista en España, el régimen utilizó los éxitos del Real Madrid en Europa como propaganda de la grandeza nacional, mientras reprimía algunas libertades políticas. Incluso en democracias recientes se habla del efecto pan y fútbol, políticos que impulsan eventos futbolísticos o exaltan victorias deportivas para cosechar apoyo popular o tapar escándalos. Los teóricos críticos señalan también la mercantilización del deporte. En la era del capitalismo tardío, el fútbol se ha convertido en una industria y sus valores originales podrían estar pervertidos por el lucro. El filósofo y crítico social Theodor Adorno menospreciaba muchas expresiones de la cultura popular de masas, cine comercial, música pop. Cabe suponer que tampoco vería con buenos ojos el fútbol, por considerar que adormecían la conciencia crítica de la gente. No obstante, la teoría crítica también reconoce potencial de resistencia. En su libro Fútbol y teoría crítica, Luis Martínez Andrade señala que, aunque el fútbol está inmerso en relaciones mercantiles, también genera espacios de autonomía comunitaria y puede convertirse en terreno de disputas políticas o identitarias. Es decir, no todo es manipulación pasiva. La misma comunidad ilusoria que se forma en torno al balón, como la llamaba Martínez Andrade retomando a Marx, puede despertar sentimientos de hermandad y solidaridad genuina, aunque sea de forma efímera. En resumen, la teoría crítica nos invita a reflexionar sobre el doble filo del fenómeno futbolístico. Por un lado, une y apasiona, pero por otro, puede ser instrumentalizado para mantener a las masas contentas y consumir sin cuestionar. En los últimos años, la hipercomercialización del fútbol ha generado críticas incluso entre los mismos hinchas. La brecha entre el fútbol de élite y el aficionado de a pie se ha ensanchado. Hoy, los grandes clubes son gigantes empresariales que cotizan enormes sumas. Se pagan traspasos de jugadores por decenas o cientos de millones de dólares. Los salarios de las estrellas superan los deseos de multinacionales y los precios de entradas o camisetas se han disparado. Muchos se preguntan si el fútbol ha perdido su alma popular en pos del negocio. Por ejemplo, en 2021, un grupo de clubes ricos de Europa intentó crear la Superliga privada para maximizar ganancias, desatando la furia de sus propias hinchadas que veían en esa propuesta una traición al mérito deportivo y a la historia.
Finalmente, la presión popular hizo naufragar el proyecto. Esta tensión revela un hecho. Una parte de la afición se siente alienada, extraña, respecto al fútbol moderno al que percibe dominado por la lógica del mercado. Donde antes había sentido de pertenencia local, ahora hay franquicias globales. Donde antes jugaban hombres por la gloria, ahora mercenarios por contratos, dirían los nostálgicos. Es quizá una visión extrema, pero con algo de verdad. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Sin embargo, sería injusto pintar todo de negro. Muchos hinchas aman auténticamente a su club y critican abiertamente cuando sienten que se mercantiliza demasiado. En resumen, el fútbol tiene su lado oscuro en el fanatismo irracional y la alienación, pero esos peligros pueden mitigarse fomentando la cultura deportiva, respeto, fair play y manteniendo al aficionado como participante activo y crítico, no solo como consumidor ciego. El fútbol no siempre fue el gigante comercial global que es hoy. Su historia muestra una evolución desde humildes comienzos amateurs hasta la actual era de contratos millonarios y audiencias planetarias. Un breve recorrido histórico nos ayuda a entender cómo cambió el juego a lo largo del tiempo. El fútbol moderno nació en Inglaterra a mediados del siglo XIX como un juego aficionado. En 1863 se fundó la Football Association y se redactaron las primeras reglas unificadas. Era practicado en colegios y clubes de caballeros, pero pronto caló en la clase trabajadora británica. Hacia finales del XIX, el deporte se extendió por Europa e Hispanoamérica, a menudo llevado por marineros, ingenieros y expatriados británicos. En esta etapa amateur primaba la idea del juego por el juego, el honor deportivo y la pertenencia local. Muchos clubes históricos surgieron entonces, a veces ligados a barrios, fábricas o comunidades de inmigrantes. Por ejemplo, en Argentina, Boca Juniors, 1905, y River Plate, 1901, nacieron en el barrio de La Boca, fundados por vecinos. En España, el Athletic de Bilbao, 1898, surgió de obreros vascos e ingenieros británicos, etc. La enorme popularidad del fútbol llevó rápidamente a su profesionalización. En Inglaterra, ya en 1885, se legalizaron los pagos a jugadores, pese a la resistencia inicial de los defensores del amateurismo. Hacia 1900, muchas ligas nacionales se habían establecido en Europa e Hispanoamérica. Los partidos atraían multitudes. Para la década de 1920 y 1930, era común ver estadios repletos con decenas de miles de personas cada fin de semana. Se inauguraron torneos internacionales, como la Copa Mundial. El primer mundial fue en 1930, Uruguay. Y las competiciones continentales de clubes, la Copa Mitropa en Europa Central, precursoras de las actuales Champions. El fútbol se convirtió en un espectáculo de masas populares. En Buenos Aires o Montevideo, por ejemplo, los clásicos convocaban a gente de todas las clases sociales unidas por la pasión futbolera. En paralelo, los estados comenzaron a ver su utilidad propagandística. Regímenes autoritarios del siglo XX no dudaron en explotar el fútbol. Mussolini organizó el Mundial 1934 en Italia para lucir el fascismo, y lo ganó. La dictadura argentina hizo lo propio con el Mundial 1978, y así sucesivamente. Pero también en democracias el fútbol era ya parte integral de la cultura nacional. Basta pensar en Brasil y la devoción nacional por el jogo bonito. Un cambio trascendental fue la llegada de la televisión. El primer mundial televisado ampliamente fue el de 1954. A partir de entonces, el fútbol entró a los hogares. Las finales de Copa del Mundo se volvieron eventos de audiencia global extraordinaria.
La televisión masificó aún más el fenómeno y atrajo patrocinadores y publicidades, inyectando dinero al deporte. Para los años 80, la mercadotecnia deportiva, marketing y los derechos televisivos ya eran fuentes cruciales de ingresos para clubes y federaciones. En 1992 nacen torneos con enfoque comercial, como la Premier League inglesa, separándose de la vieja liga para mejorar contratos de TV, y la Liga de Campeones de la UEFA, Champions League, evolucionando de la antigua Copa de Europa para incluir más equipos poderosos y asegurar más partidos de alto rating. El mercado global empezó a dictar las normas. Jugadores de un país fichaban en otro con facilidad, especialmente tras la sentencia Bosman, 1995, que liberalizó el mercado de futbolistas en Europa. Esto supuso plantillas cada vez más internacionalizadas. Por ejemplo, hoy es normal que equipos de élite tengan titulares de 8 o 10 nacionalidades distintas. También trajo un aumento drástico de salarios y traspasos conforme los clubes competían por las estrellas mundiales. En las últimas 2 décadas, el fútbol ha alcanzado niveles sin precedentes de comercialización, convirtiéndose en una industria multimillonaria. Si el fútbol fuese un país, sería la 17ª economía del mundo en tamaño. Genera enormes ingresos por derechos de televisión, patrocinios, venta de merchandising y entradas. Por ejemplo, se estima que el negocio mundial del fútbol mueve cerca de 28.400 millones de euros anuales, cifra mayor al PIB de muchos países. Las principales ligas europeas, Inglaterra, España, Alemania, Italia, Francia, en conjunto facturaron más de 15.000 millones de euros en un año reciente. Clubes como Real Madrid o Barcelona superan individualmente los 700 u 800 millones de euros de presupuesto anual. Esta bonanza económica ha atraído inversores de todo tipo: magnates americanos, jeques árabes, empresas chinas, fondos de inversión, todos quieren un trozo de la lucrativa torta futbolística. Equipos tradicionales han sido comprados por multimillonarios extranjeros. Ejemplo, el Chelsea y el Manchester City en Inglaterra por oligarcas y jeques, el Paris Saint-Germain en Francia por capital catarí, etc. Lo que a veces genera controversias sobre pérdida de identidad local o inyección desleal de dinero. El poder blando o soft power a través del fútbol es otra característica actual. Países y corporaciones usan el deporte para mejorar su imagen global. Un caso muy discutido: Qatar invirtió enormes sumas para organizar el Mundial 2022, buscando ganar prestigio internacional pese a sus problemas de derechos humanos. Ese torneo evidenció la tensión entre dinero y valores. Se jugó en estadios lujosos, construidos por trabajadores migrantes en condiciones durísimas, lo cual fue criticado por organismos como Human Rights Watch, que habló del lado oscuro del Mundial, eclipsando el fútbol. Aún así, el evento se realizó y congregó a millones de aficionados. Se estima que más de la mitad de la población mundial vio al menos un partido del Mundial 2018, y cifras similares se manejan para 2022. Esto muestra que, a pesar de las controversias, la fiebre del fútbol no deja de crecer globalmente. En paralelo, el fútbol se ha vuelto un fenómeno mediático digital. Las redes sociales permiten a los clubes y jugadores tener alcance directo a cientos de millones de fans. Jugadores estrella como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi son marcas globales, seguidas por multitudes en Instagram, usadas por patrocinadores para vender desde botines hasta ropa interior. Los torneos se consumen ahora en múltiples plataformas, con narraciones transmedia, videojuegos, coleccionables, NFT, etc. Para nuevas generaciones, el fútbol se vive tanto en Fortnite o FIFA videojuego como en el césped real. Esto añade capas de comercialización, pero también de interacción novedosa. En síntesis, hemos pasado de un fútbol amateur y local a un fútbol profesional y de masas,
luego a un fútbol global y televisado y finalmente a un fútbol hipercomercial, digital y geopolítico. Cada etapa trajo beneficios, mayor difusión, profesionalismo, espectáculos de alto nivel, más recursos, pero también desafíos, pérdida de inocencia, desigualdades económicas, alejamiento de las raíces. La pregunta abierta es cómo equilibrar la pasión auténtica con la inevitable mercantilización para que el deporte rey siga siendo de la gente y para la gente. Hemos visto cómo en lo positivo el fútbol puede unir comunidades, forjar identidades, locales, nacionales, de clase e incluso servir como lenguaje universal o plataforma de valores, solidaridad, trabajo en equipo. Un hincha siente que pertenece a algo, que no está solo, que tiene una segunda familia con sus colores. En lo negativo, hemos reconocido los peligros del fanatismo que ciega, de la alienación que desvía de la realidad y de la comercialización excesiva que amenaza con convertir la pasión en mercancía vacía. El equilibrio no es sencillo, pero es tarea de todos, aficionados, clubes, organismos y también pensadores. Intentar mantener vivo el espíritu lúdico y humano del fútbol por encima de los intereses mezquinos. Como dijo alguna vez Jorge Valdano, exfutbolista y ensayista, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Su magia reside en esa paradoja, siendo un juego trivial, es capaz de suscitar sentimientos profundos y reales en millones de personas. Y si mañana vuelves a gritar ¡Gol!, como si fuera una revelación divina, no te sientas culpable. Estás vivo. Y eso, en este mundo absurdo, ya es mucho. Nos vemos en la próxima jugada maestra, aquí en el Faro de Sofía. Y si no entiendes el fuera de juego, tranquilo, hay filósofos que tampoco entendieron la vida. ¡Somos campeones del mundo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos el mejor equipo del planeta! ¡Somos campeones de Europa y somos campeones del mundo! Y esto hay que festejarlo y vivirlo en las pantallas del fútbol.